bienvenidos una vez más a su canal de noticias preferidos, La Voz de la Infancia, noticiero que informa sobre la niñez. En esta ocasión traemos noticias muy importantes sobre cómo los niños y niñas adquieren y desarrollan el lenguaje verbal y no verbal a través de sus diferentes etapas y contextos y cómo influyen en su desarrollo integral. ¿Quién les habla? Caterine Vázquez. Como primera noticia tenemos a nuestra periodista Rosa Villota en el municipio del Valle del Guamués, La Hormiga. Ella nos va a hablar un poco sobre la etapa entre nacer y caminar. Buenos días, Rosa. Adelante. Buenos días, Caterine. Tengan nuevamente una cálida bienvenida a todos los televidentes que nos ven a través del noticiero La Voz de la Infancia. Bueno, mi nombre es Rosa Tatiana Villota Culchat. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, en el cual tiene que ver con el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas en base al desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia. Bueno, el referente mío es nacer y caminar. Bueno, de acuerdo al indagado, puedo decirles que desde su nacimiento hasta los 2 años de vida de los niños y niñas, para ello, digamos, es vital la construcción afectiva con base social y emocional, considerando como la fuente de seguridad con la que cuentan para fortalecer la confianza en sí mismo. En base a esto, podemos decir que el niño o niña que es cuidado y acompañado por parte de su familia o por la maestra, eso hace que ellos se sientan protegidos, ya que ellos perciben por parte de ellos que están dispuestos a brindarles como ese apoyo para ellos. En resumen, tanto el niño o niña que vive esos tipos de vínculos hace que construye una representación positiva de sí mismos. Ellos al percibir, digamos, esa atención y ese cariño, hacen que ellos confíen en sí mismos y en sus habilidades para lograr sus metas y para afrontar situaciones novedosas y retadoras. Por otra parte, quiero comentarles que a medida que los bebés crecen, cuentan con las herramientas suficientes para moverse. Por ello es importante que tengan los recursos y espacios necesarios para hacerlo. Como por ejemplo, utilizar los niños y niñas ropa cómoda para que así, digamos, se les facilite el movimiento que ellos realizan. Además, también es importante que conozcan que los bebés participan en situaciones comunicativas, como por ejemplo cuando los bebés se interesan en conversaciones de las personas que los rodean o comparten con ellos, observando sus gestos, también teniendo en cuenta las palabras que ellos pueden percibir. Todo esto hace que el niño o niña comienzan a participar de situaciones comunicativas con sus propios recursos, lo cual provoca un intercambio y una sincronización que invita al diálogo. Para finalizar y darle el espacio a Caterine, que se encuentra en el municipio de Orito, en el cual ella les va a explicar el tema de hablar y explorar. Seguimos con lo siguiente, que es que los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones, en el cual, digamos, expresan, imaginan y representan su realidad en el momento en que, los bebés, paulatinamente, del balbuceo a la producción de sonidos, cada vez
más similares a las de su lengua materna. Ya que han tenido la oportunidad de estar rodeados por palabras cantadas, leídas, simbolizadas, y porque su sistema articulatorio ha madurado. Ya sea, digamos, juntan palabras para dar a conocer ideas completas, o sea, usan tonalidades diferentes para conseguir lo que quieren. Esto quiere decir que es necesario de darse el tiempo de hablar con ellos y contarles historias, narrarles lo que va sucediendo en el día a día, en el cual todo esto tiene que ver con su aprendizaje en el lenguaje verbal y no verbal que van desarrollando los niños y niñas. Volvemos contigo, Catherine. Muchas gracias, Rosa. En otras noticias tenemos a Caterine Vázquez con un reportaje de la etapa Hablar y Explorar. Muy buenos días. Hoy les traigo mi reportaje, que es la etapa de Hablar y Explorar. Desde el nacimiento de los niños y niñas están entre señales, palabras y signos que van adquiriendo de sus padres o personas allegadas. A partir de los 2 o 3 años se apropian del mundo cultural y simbólico, ya que ellos empiezan a salir a lugares como el parque o ir al jardín, y ellos van aprendiendo un poquito más del contexto cultural y simbólico poco a poco. También empiezan como a nombrar, a ver las cosas, como decir los colores, o identificar algún lugar, o contar lo que han hecho o lo que han vivido. También en esta etapa, desde que los niños y niñas nacen, buscan la forma de comunicarse. De este modo van aprendiendo por balbuceos, movimientos y escuchando lo que sus padres dicen, y ellos van captando, y después asimismo intentan comunicarse, y día tras día van adquiriendo nuevos conocimientos. Entre los 2 y 3 años los niños van explorando diferentes entornos, como les decía anteriormente, el jardín, la casa de algún familiar, el parque, y ellos van adquiriendo nuevos conocimientos de acuerdo al contexto. Por eso es importante que los niños y niñas compartan y convivan en espacios que sean adecuados para ellos, ya que ellos desarrollan sus habilidades dependiendo de lo que ven en su entorno. Todo esto lleva a los niños a que ellos forjen su identidad a su ritmo, y por eso es importante, ya que nos dice Braselton 2005, que cada niño y niña que logra hacer su proceso de manera independiente y a su ritmo, genera como más autonomía en ellos. En otras noticias tenemos a nuestra periodista Lorena Bravo, que se encuentra en el municipio de Orito. Adelante, compañera. Así es, Caterine, saludos a ti y a todos los que nos están viendo a esta hora. Y bueno, para entrar en materia sobre esta fase donde el niño pregunta y representa su mundo, la cual se considera la etapa de estructuración, donde Rojano 2022 nos menciona unas características de esta etapa como la edad de imitación, donde el niño utiliza de una manera más clara y hace uso de los modos y los tiempos verbales. También es la edad preescolar, donde el niño está capacitado para aprender el sistema de señalización constituido por el lenguaje gráfico. Y nos dice también que esta etapa finaliza en la edad escolar, donde el niño está preparado para el lenguaje escrito y ampliar su vocabulario. Es importante mencionar que los procedimientos que utiliza el niño para adquirir el lenguaje son la imitación y la creatividad. En este punto del proceso, con respecto al desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, en esta etapa de 3 a 5 años, los niños utilizan la pregunta como una herramienta para ampliar su conocimiento del mundo, el mundo que les rodea. Por eso es normal que hagan preguntas como ¿por qué sale el sol de día? O ¿por qué se mueve el agua del río? Algo característico de esta etapa es que son muy conversones y utilizan la lengua materna para narrar, describir, hacer preguntas, crear situaciones, historias y juegos. Además, son muy insistentes en que los demás los escuchen. De esta forma, poco a poco,
los niños van complejizando las reglas gramaticales de su lengua. Así encuentran en el lenguaje una forma de expresar lo que leen e interpretan del contexto. Asimismo, a medida que van potenciando su lengua, se fortalecen sus procesos de argumentación, reflexión e inferencia. De esta forma, pues van desarrollando habilidades que son muy importantes en el aprendizaje. Eh, los niños y las niñas representan su mundo a través del lenguaje no verbal y de expresiones artísticas, musicales, corporales, mediante el dibujo, pintura y otras creaciones plásticas, expresan sentimientos, pensamientos, imaginación, pues sin necesidad de hablar. Agregan a estas creaciones detalles progresivamente relacionándolos con la escritura. Y en el ámbito musical y corporal, los niños disfrutan mucho moverse, cantar, jugar y hacer otros personajes, imitando labores cotidianas de su entorno a través de, pues, estas experiencias sensoriales como sonoras, táctiles, visuales, olfativas, gustativas, organizan estas sensaciones al mismo tiempo que amplían su repertorio expresivo, encontrando diversas formas de comunicar sentimientos e ideas. Bueno, y por último, después de evidenciar los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje no verbal y el impacto que ocasiona en la comunicación, la expresión y el desarrollo integral, se incluye que es clave el acompañamiento docente y de los cuidadores, porque es necesario crear espacios para fomentar el diálogo y la escucha activa, y también múltiples formas de expresión artística para impulsar el desarrollo del lenguaje. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Continuamos con el informe que nos tiene preparado la periodista Juliana Andrade desde el municipio de San Miguel. Adelante. Bueno, cordial saludo a todas. El día de hoy vengo a hablar sobre la importancia del desarrollo y aprendizaje que se centra en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia, así como en la creación y compartir con otros. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre el lenguaje verbal y no verbal. Después nos centramos en el lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia, que es el tema que se centra en ese caso. Bueno, entonces, tanto el lenguaje verbal como no verbal adquieren una gran importancia en el proceso de comunicación, en donde influyen no solo palabras utilizadas, sino también cómo se usan, al igual que otros recursos como los gestos, los movimientos de manos, las miradas, la sonrisa, etc. Todo esto favorece una interacción satisfactoria en este sentido. La comunicación con las personas o niños debe ser lo más asertiva y empática posible, ya que fomenta la cordialidad, respeto y comprensión. La comunicación es muy difícil de ocultar porque aunque no hablemos inconscientemente, el cuerpo o el rostro están enviando información al interlocutor, por lo que se puede decir que algunos de los recursos no verbales que se utilizan en las comunicaciones con las personas es el sonreír, mirar a los ojos, sentir o negar con la cabeza, controlar movimientos corporales, tener los brazos cruzados, dar la mano con seguridad y los gestos de las manos en el rostro. Bueno, y en cuanto en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje es fundamental para el crecimiento cognitivo y social de los niños. Esto nos recuerda que el lenguaje no solo se trata de palabras, también incluye gestos, expresiones faciales y comunicación no verbal. Estas formas de comunicaciones son esenciales para que los niños puedan expresar sus emociones, necesidades y pensamientos. Uno de los puntos centrales es que el desarrollo del lenguaje verbal comienza desde el nacimiento. Los bebés empiezan a reconocer voces, sonidos
A medida de que ellos crecen, la interacción con adultos y niños se convierte en una herramienta importante. Las conversaciones, los cuentos, las canciones enriquecen su vocabulario y comprensión. Por otro lado, la comunicación no verbal juega un papel fundamental, igualmente importante. Los gestos, miradas y posturas ayudan a los niños a mejorar y a entender el contexto social y emocional en el que se encuentra. Además, el crear y compartir con otros, como en actividades artísticas o en juegos colaborativos, los niños practican tanto su expresión verbal como no verbal. Por lo que, basado en lo dicho anterior, por lo que puedo decir es que fomentar el desarrollo del lenguaje en todas sus formas durante la primera infancia es de vital importancia para formar individuos capaces de comunicarse efectivamente y relacionarse con todo eso, el entorno que los rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Con esto concluimos la emisión del día de hoy del noticiero La Voz de la Infancia, noticiero que habla sobre la niñez. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.